Bien, vamos a comenzar nuestro estudio, a seguir nuestro estudio. Trajeron su chart, qué bueno. Es importante que lo traigamos porque vamos a estar mirando y no lo vamos a tener todo el tiempo no lo vamos a tener todo el tiempo. Vamos a hacer un recuento bien rapidito de lo que vimos la semana pasada y estamos hablando de los 7 principios que son importantes que nosotros nos volvamos peritos en ellos, que es el corazón de los dones redentivos, que es el corazón de los dones redentivos. Recuerden, los principios de cada don es el corazón de los dones redentivos. Si nosotros no tenemos corazón, no podemos funcionar. O sea, entender los principios es algo muy importante para nosotros poder poseer nuestra primogenitura. Así que quiero que guarden eso en su corazón, que los principios que vamos a estar aprendiendo en esta ronda es lo más importante para poder poseer. Sí podemos conocer el don redentivo, pero lo más importante es saber que nosotros tenemos todas las partes de los dones redentivos y debemos de conocerlas. La semana pasada hablamos del profeta, del siervo, del maestro, del exhortador, del dador, del gobierno, del de misericordia, que son los 7 dones. Vimos los 7 principios y las cosas que vamos a ver, las áreas que vamos a ver, es conocer el principio que va paralelo con el profeta, conocer la fortaleza demoníaca, la raíz de iniquidad que tiene cada don, que es lo que el enemigo ha tratado de fortalecer y nosotros sin saberlo fortalecemos para no poder poseer nuestra primogenitura, y cómo a través de la virtud esencial tenemos que desarrollar una virtud para poder poseer el principio. Y también reconocer la maldición que hay en cada uno de los dones para poder caminar en las bendiciones necesarias para realmente ser esas personas que caminamos con la bendición de presencia. Cuando nosotros hemos podido entender todas las maldiciones, que ahorita no vamos a llegar allá, y romper las maldiciones, vamos a empezar a ver cómo recibimos las bendiciones y tenemos que recibir todas las bendiciones. No voy a hablar tanto de las maldiciones esta vez, pero nosotros podemos tener todas las maldiciones o una sola maldición o 3 o 4. ¿Por qué? Porque en nuestras líneas familiares nosotros recibimos bendiciones o maldiciones generacionales y muchos de nosotros pueden tener, imagínense, o sea, realmente tenemos que pasar por toda la renunciación de todas las maldiciones. Pero en esta vez nos vamos a enfocar en los principios y hoy vamos a estar hablando del profeta. El principio es el de diseño. Y lo que tenemos nosotros que desarrollar es aprender a ser reconstructores, dadores de vida, edificar en las otras personas. Vamos a ver hoy qué fortalece la estructura demoníaca, que realmente es la raíz de iniquidad en la parte del profeta. Vamos a hablar cuando estábamos hablando de los dones redentivos, cuando hablamos del profeta, dijimos que el profeta tiene 3 áreas de leyes naturales que todos debemos de entenderlos y practicarlos y desarrollarlos. Es la relación que tiene en 3 niveles. El primer nivel es el hombre con la materia. Todos nosotros tenemos una relación como hombre con la materia. El segundo nivel es el hombre con el hombre. Y al hablar en las relaciones entre los humanos, dividimos 4 o 5 diferentes categorías que son importantes que nosotros aprendamos a vivir esos principios correctamente para poder tener autoridad y poder posicionarnos para recibir todas las cosas que Dios quiere darnos, para ser los embajadores de Dios, para ser las personas
que Dios nos creó que fuéramos, que no hemos aprendido a desarrollar esas partes y nos quedamos atascados. A veces hacemos muchas cosas buenas, pero no entendemos por qué nuestra vida no florece como tiene que florecer. Entonces, el tercer nivel, que es la relación entre el hombre o la mujer, estoy hablando de la raza humana, con el ámbito espiritual. Les dije también que los dones redentivos son aplicados no solamente a los individuos, sino los dones redentivos son aplicados a familia, a comunidades, a iglesia, a ciudades, a países. O sea, que cuando entre más vamos conociendo podemos analizar lo que sucede en un individuo, en una comunidad, en un negocio. Es maravilloso, porque cada uno tiene el don redentivo y tiene los mismos problemas. Mi esposo hizo esto que nos pareció hermoso. Pensemos en el espíritu. El espíritu, posibles distribuciones de los 7 dones redentivos. Digamos que el espíritu puede tenerlo todo en partes iguales. Y yo meditaba y decía, ¿quién puede ser así? Jesucristo, que tiene el espíritu, los 7 espíritus de Dios completo. Y yo me imagino que balanceado, absolutamente balanceado. No creo que nadie más lo pueda tener. Pero hicimos de esta manera como para tener un poco más de claridad cómo es el espíritu, cómo hay porcentajes dentro de cada uno de nosotros. Esto no es lo normal, como lo vimos. Puede suceder este caso, que sea 70% aquí dijimos de profeta, y 5% de los otros. Eso puede ser una posibilidad, simplemente para como tener gráficamente un entendimiento de cómo el espíritu puede estar dividido. Esto podría suceder, pero solo Dios sabe cómo Él nos ha diseñado. El porcentaje no sabemos, yo tengo 5%, tú 10, tú 15. Hay uno que es predominante y lo hemos hablado. Vamos al segundo. Otra posibilidad, pero me fascina mostrarlo de esta manera porque tiene como más claridad para nosotros. Profeta con el don de maestro bien marcado. ¿Sí ven? El 59% acá y aquí un 16% de maestro. Cuando decimos que hay una persona que tiene una porción bien marcada y hay un segundo don bastante marcado, podría ser otra posibilidad. Esto es otra analogía, aunque cualquier otro don puede ser el secundario. Hicimos lo mismo con el profeta, con el don de gobierno y el profeta. Él solo usó profeta aquí. El profeta puede ser el principal, pero el segundo en este caso es el don de gobierno, que es el 21%. Simplemente posibilidades. Y tenemos otro, el profeta, que puede ser el 42%, que era muy importante entender que puede tener el 42% y el siguiente 19%. Sí, se divide en las formas como Dios haya querido diseñarnos, sabiendo que siempre hay uno que es predominante en cada uno de nosotros. Y como vamos creciendo, sanando, el don va a florecer y vamos a poder demostrarlo claramente. Bueno, y seguimos hablando del don de profeta, que es el que estamos aprendiendo, el principio de diseño. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a ser personas que saben trabajar el principio de diseño en todo lo que hacemos. Es el principio de diseño. Ahora, ¿qué es un principio? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender lo que es un principio. Principio son leyes universales. Voy a leerlo exactamente como dice aquí. Definamos el principio muy simple. Un principio es una relación de causa y efecto, que es universal y que no es opcional. Hay principios que no se pueden cambiar, siempre van a existir. Son leyes naturales que no van a cambiar, como la ley de la gravedad. Aprendimos, es una ley natural y que va a funcionar aquí y en cualquier parte del mundo, donde esté. Es una relación de causa y efecto. No es opcional y es universal. No interesa que seamos creyentes o no creyentes.
que seamos blancos, negros, hispanos, americanos, chinos o griegos. Absolutamente todos vamos a vivir por los principios. Eso es algo que todos nosotros debemos de vivir nuestras vidas, que el centro de nuestras vidas sea gobernada por los principios divinos. Cuando nuestras vidas es gobernada por los principios, nada nos tumba, porque conocemos el principio de Dios y las circunstancias que vengan, si nosotros las aplicamos, va a producir el fruto, porque son universales y siempre son causa y efecto. Vamos a ver más claro. Vuelvo a repetir aquí el principio de diseño para el profeta. El principio de diseño es el arte de entretejer principios para producir cambio y transformación. Cuando nosotros aplicamos un principio en nuestra vida, en las finanzas hablemos, que es algo que nos interesa a todos. Si nosotros aplicamos los principios divinos en las finanzas, va a producir un cambio y una transformación. Siempre va a producir. Hablemos de las ofrendas y los diezmos. Tan sencillo como eso. El Señor dice, hónrenme con los primeros frutos de lo suyo y sus graneros serán repletos. Eso es un principio divino que va a producir un efecto, que va a haber un cambio y una transformación. Muchas veces nosotros queremos que las cosas cambien, pero no hacemos lo que Dios dice. No tenemos la revelación, no tenemos la convicción. Eso es algo muy importante. Vuelvo y digo, el principio de diseño es universal. El principio de diseño es universal, no es opcional, y siempre hay una causa. Yo hago esto y produce esto. Y está expresada en las leyes naturales. Y ya les hablé. Las leyes naturales están divididas en 3 niveles. La relación entre el hombre y la materia, la relación entre el hombre y el hombre en 5 diferentes categorías. En el matrimonio, padres e hijos, el gobierno civil, el gobierno religioso y los negocios. Si nosotros aplicamos los principios divinos, por eso necesitamos conocerlos. Si no sabemos, ¿qué le hacemos? Pero la palabra de Dios dice claro que por falta de conocimiento perece su pueblo. Los principios los encontramos en la Sagrada Escritura. Necesitamos conocerlos. Y la relación entre los hombres y el mundo espiritual. Estados Unidos es un país con el don redentivo de profeta. A nivel Estados Unidos. Y si nosotros nos damos cuenta, la relación entre el hombre y la materia, los Estados Unidos es un país que puede ser conocido como el número 1 en tecnología. Más cosas nuevas se está inventando cada día, porque es lo que hace el don del profeta. Principios que existen, los entretejen de diferentes formas y sacan nuevos productos. No son nuevos absolutos, es la forma de entretejer diferentes principios y producir nuevas cosas. Producir nueva metodología, nueva forma, nuevos artefactos, nueva tecnología. No puedo seguir y seguir y seguir. Estados Unidos es uno de los campeones en esa área, ¿no es verdad? La relación esa es la número 1, la relación entre el hombre y la materia, el hombre y el hombre, es donde el don de profeta o la porción del espíritu de profeta tiene su mayor falla y el mayor defecto. Porque, bueno, voy a terminar con el tercero. Y el tercero, la relación entre los hombres y el mundo espiritual. La porción del profeta, las personas que tienen el don de profeta, y por supuesto ya si estamos hablando a un nivel de un país, es más fácil para el profeta dedicarse a conocer y a entretejer los principios que tengan relación entre el hombre y la materia, o entre el hombre y las cosas materiales, el trabajo, y entre el hombre y el mundo espiritual. En Estados Unidos son uno de los líderes también para conocer, por ejemplo, principios que se aplican en la liberación,
principios que se aplican en la sanación interna, muchos principios divinos, principios de Dios que son importantes y la gente quiere aprender y la gente estudia, pero en el ámbito en la segunda categoría, también los Estados Unidos es uno de los países que tiene el mayor el mayor grado de problemas para poder tener relaciones sanas entre hombre con hombre o países con países. Les voy a leer lo que dice aquí, que es muy lindo. Dice, América, con su don redentivo de profeta, es legendario por el rompimiento en las relaciones entre hombres con hombres. En todo lo que tenga que ver la relación entre el hombre con el hombre, somos, digo porque aquí vivimos, legendarios en eso. Se ha crecido salvajemente aplicando principios que rompen las relaciones entre los hombres, entre las familias, entre los negocios, entre el gobierno, entre las iglesias, en todas partes. Dice, por ejemplo, nosotros producimos lo peor que pueda producirse en el mundo entero en pornografía infantil del mundo. La pornografía es algo devastador para las relaciones familiares, para las relaciones de las sociedades, para la comunidad, para el país, para todo. Estados Unidos tiene la industria del cine, es algo muy grande que sistemáticamente ha destruido la familia humana y propaga falsos principios destructivos para la familia. Podemos ver en las películas lo que sutilmente o abiertamente están implantando en la mente de todos nosotros, destruyendo los principios y los valores familiares y enseñando cosas que ya se vuelve una costumbre. Lo ve fácil porque tú lo ves en películas todos los días y los valores y los principios divinos se van perdiendo. Y todo ya parece las cosas que son completamente erróneas, normales. Ay, esa es una fanática. Ay, ese es un fanático. Pero si todo el mundo lo hace, ¿no es verdad? También veamos el aborto. El índice de aborto en este país es algo indescriptible. Destruye no solamente a los bebés, sino destruye la imagen y el diseño de la mujer que fue creada para dar vida, y a los matrimonios, y a la familia y a la sociedad. Las consecuencias de esos pecados van a lastimar las bendiciones que Dios quiere derramar sobre todos nosotros. Tenemos también el racismo, por ejemplo, los clans del Ku Klux que quieren destruir completamente a los morenos. Bueno, podemos irnos muchísimo. Y uno de los tremendos, la vergüenza de los que los antecesores europeos hicieron a los indígenas de América. Estamos viendo cosas tremendas. La mayoría de nosotros no tenemos líneas familiares que vienen de América, pero tenemos muchos de Europa. Y muchos de nosotros tenemos muchas maldiciones que se han adherido a nosotros por los pecados de nuestros antepasados. Y aunque estas personas estamos en Estados Unidos, podemos pensar que quizá en nuestros países puede estar sucediendo lo mismo y está sucediendo lo mismo, y el por qué vivimos en una sociedad donde hay tanta violencia, tanta maldad, tanta destrucción. Porque sabemos que el diablo ha venido a destruir, a matar y a robar, y eso es lo que él quiere. Pero tenemos que entender las cosas que estamos haciendo equivocadamente para restaurar y reconstruir. En el caso de la porción del profeta, estamos llamados a reconstruir a las personas, a reconstruir a las familias, a reconstruir a los grupos, a las iglesias,
ciudades y lo podemos hacer. Cuando hablamos de que podemos cambiar una generación, claro que lo podemos. Personas que se levanten a conocer, que nos levantemos a conocer los principios de Dios, aplicarlos en nuestra vida personal, aplicarnos a nuestro alrededor y vamos creciendo y va a ser como un dominó. Lo que tú estés haciendo de la misma forma como impartes vida, impartes muerte. Pero cuando estamos actuando como Dios nos ha mandado a hacer, empezamos a sanar nosotros, porque comienza con nosotros, inmediatamente nuestras familias y así sucesivamente. Como les dije, es el defecto del profeta. Es el defecto del profeta el no interesarse tanto por las relaciones. Pero esta es la parte donde esa porción del profeta tiene que trabajar muchísimo, porque es en la única parte donde podemos ganar autoridad espiritual. Vamos a ver algo pero maravilloso hoy. Nosotros pensamos, y yo les hablé a ustedes de las autoridades que tenemos una autoridad posicional en Cristo, pero es la autoridad que nosotros ganamos cuando actuamos como tenemos que actuar con las personas a nuestro alrededor en todo nivel. Es de la única forma que podemos tener autoridad espiritual. Y como nuestra gráfica que ha sido de gran ayuda para nosotros, hoy vamos a empezar a ver lo que sucede y en las áreas como el profeta puede estar, en qué área puede estar y qué es lo que debemos de hacer para seguir al siguiente paso. Cuando las personas están en el cero, son personas buenas, muy buenas. La mayoría de los cristianos estábamos allí o estamos allí, porque pueden estar heridos y no producir un buen efecto, pero soñando con reconciliar en todas las áreas de la vida, con las personas a tu alrededor. Ese es las iglesias, digamos, los ministerios religiosos, las comunidades de fe. ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos para conocer más de Dios y para ser transformados. Es la única razón, para alabar y adorar al Señor y realmente para estar en la presencia con Él, para que Él nos transforme y podamos ser lo que Él dice que somos. Pero que desafortunadamente la vida que hemos llevado no nos permite recibir ni ser lo que somos, porque no sabemos. Entonces, vamos a ver qué pasaría en una persona que está en -100. Quiero decirles algo antes de pasarme, porque esto es muy importante. El profeta es conocido por descartar o tirar a las personas, es decir, fácilmente, y esa porción le hablo a cualquiera de ustedes. Es esa parte que cuando tú te enojas con tu amiga o con tu hermana, o con tu amiga, porque con la hermana tienes tú que reconciliarte, quieras o no. No hay mucho tiempo, pues un poquitico, pero tocó. Pero digamos, con la persona, y muchas familias se separan de la hermana y no se vuelven a hablar por mucho tiempo, pero es más fácil, y yo creo que caemos todos con todos los dones. Me enojo contigo, Juanito, y lo más fácil para mí es no volverte a hablar y me aparto. No quiero solucionar el problema, sino me aparto. Voy a leer lo que dice él. Para el profeta es más fácil descartar a alguien con el cual no está de acuerdo, que se opone, que resolver la tensión o el problema, que confrontar la situación y ver cómo lo arreglamos. La porción del profeta prefiere separarse de las otras personas en vez de abrazar las diferencias y trabajar en esas diferencias y crear una sanación. Ver qué es lo que está sucediendo, cómo lo arreglo, cómo vamos a arreglar, porque finalmente tenemos que vivir en una comunidad porque somos hermanos en Cristo. Pero es mucho más fácil para cualquiera de nosotros voltear la espalda e irnos. Es la vida, y yo me puedo asegurar que no tiene que ser, que es la porción de profeta que hay en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Para los profetas o para la porción del profeta, saben muy bien cómo tomar las cosas, acuérdense, en la materia.
Una cosa se puede coger que está horrible y la pueden convertir en algo bellísimo, o la podemos convertir en algo bellísimo. Pero trabajar con una persona que está llena de problemas y ayudar intensamente y buscar los principios que son necesarios para aplicar para que esa persona pueda prosperar, that's another thing. Eso es otra cosa. ¿Lo queremos hacer? No, realmente no lo queremos hacer y estamos llamados. Y eso es, ¿se acuerdan en la gráfica inicial? Esa es la raíz de iniquidad que le da poder a la estructura demoníaca y la reenfuerza para que nosotros no podamos poseer el principio de diseño. Voy a repetir eso. La raíz de iniquidad es la que le da poder y reenfuerza la estructura demoníaca de la porción del profeta. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Desarrollar la virtud para construir las relaciones. Sí, podemos tener problemas, pero vamos a arreglarlos. Porque hay una meta más grande. Trabajamos para el reino de Dios. Y hay una meta más grande. ¡Wow! Entonces vamos a ver lo que sucede en esta línea. Dice, hay personas que pueden estar en menos 100. Esas son las personas que representan los grupos satánicos. Hay personas que están dedicadas completamente a diseñar principios para lastimar a una persona aún en el vientre de la madre. Hay un grupo que trabaja exactamente, son los grupos satanistas. Voy a leerles exactamente. Arthur dice, yo he trabajado de vez en cuando con aquellas personas que están trabajando en la restauración de aquellos que han sido víctimas de abuso en rituales satánicos. Y han desarrollado una tecnología para la comunidad satánica asombrosa para fragmentar y destruir y romper a los seres humanos en cuerpo, alma y espíritu. Eso existe y existe aquí y en medio de nosotros. Hay una intención tremenda que ha producido un conocimiento de esos principios. Los satánicos siguen estudiando los principios de diseño para destruir. Porque eso es lo que ellos quieren. Toda la gente que está envuelta en ocultismo, eso es lo que ellos quieren hacer, destruir el espíritu de la persona, porque Satanás sabe que si destruye nuestro espíritu, nosotros no podemos ser completos y recibir lo que necesitamos de Dios para poder ser esos hombres y mujeres de Dios que traen la gloria donde estemos, con quien estemos y en donde estemos. Menos 100, en el segundo nivel de las leyes naturales, crea fragmentaciones y roturas que son asombrosas. Pero obviamente hay un porcentaje pequeño con relación a la población a nivel mundial o a nivel, digamos, de los Estados Unidos o a nivel de la ciudad de Houston. No sé exactamente cuántos millones de habitantes tenemos aquí, qué población tenemos en Houston. Aproximadamente 3, 4 millones, 5 millones, ok, 5 millones. Digamos que un porcentaje del 2% puede ser las personas que están dedicadas a esto. Y esas son las personas que están en menos 100. Pero esas personas cada vez que hacen estos actos horrendos, horripilantes, le están enforzando la estructura demoníaca del país o de la región o de la familia, pues si es el individuo, imagínense. Pero tenemos que entender cómo funciona, por qué hay sitios donde tú te sientes que puedes respirar, donde les están limpios, y hay otros sitios donde realmente hay cosas que están pasando terribles porque el ambiente está totalmente contaminado. Y entre más nosotros vamos creciendo y los espíritus de cada uno de nosotros se está limpiando,
vamos a poder tener más discernimiento espiritual. Y estaba hablando aquí a nivel territorial, pero esto es en la misma manera a nivel individual. Uno puede acercarse cuando tu espíritu es limpio y sentir lo que está sucediendo alrededor de nosotros o en la vida de otra persona. Son regalos que el Señor da, ¿para qué? Para ayudar a la persona a ser sanada, reconstruida, completa, como Dios nos creó en espíritu, alma y cuerpo. Algo importantísimo de saber. -80 son aquellas personas que justifican la división social. Recuerden que Satanás quiere tener división y es algo que tenemos nosotros que entender. Cuando nosotros somos personas que vamos a traer división en nuestras familias, división en nuestras iglesias, división en nuestras clases, en nuestros negocios, entre nosotros, entre los matrimonios, estamos, bueno, pero en este caso voy a decir lo que la gente que está allí, el porcentaje es un poco más alto que los satánicos. Ellos generalmente tienen una teología o una filosofía que justifican la división y la fragmentación. Por ejemplo, el clan Ku Klux Klan. Ellos dicen no porque ya saben, porque los morenos esto y aquello y son lo peor, los racistas, contra los judíos, esas otras personas que quieren acabar con los judíos. Cuando quieren traer una división a nivel social, pues es mucho más grande, los grupos son tremendos, está la supremacía de los blancos, la supremacía de los negros y las personas que quieren separar los grupos porque esa es su teología o su filosofía. O sea, son las personas que tienen una justificación para crear rompimientos a nivel sociales. Ellos son los que están en -80. Pero yo digo, Señor, ayúdanos a mirar cuando nosotros, sin darnos cuenta, estamos cayendo en esa área a nivel individual. Cuando nosotros estamos allí, Señor, porque ¿qué es lo que está pasando? Estamos enforzando la estructura demoníaca, porque es una raíz de iniquidad, y hay con la porción del profeta, porque la parte del profeta es más fácil evadir. Vamos a ver -60. Son las personas que están llenos de ira. Ellos no tienen una filosofía, no tienen una teología, pero son personas que están llenas de ira y atacan por todo. Esas personas que no saben, increíble, -60. Dice así, aquí tenemos un grupo mucho más grande, y aquí es donde quiero, Señor, que podamos terminar, muchísimo más grande. Tenemos, por ejemplo, a las personas de los gangas, que básicamente odian por el hecho de odiar. Tenemos esos grupos en los medios de comunicación, especialmente los grupos de la música rap, que ellos están hablando, los raperos, ustedes han escuchado la música de ellos que realmente imparten odio, venganza, la ira sale con todo el poder. Instigan y propagan la ira únicamente porque ellos están llenos de ira. Miremos a nivel personal. ¿Qué tanto tenemos nosotros que tener cuidado cuando estamos tan llenos de ira que lo que botamos es ira? ¿En dónde estamos, Señor? Ayúdanos. ¿Y qué sucede? ¿Por qué esto sucede? Porque las personas están heridas, están lastimadas o estamos lastimados y reaccionamos violentamente. Los gritos. Cuando yo veía esto, cuando uno grita de esa forma tan desesperante, Señor, en el pasado a mí me ayudó el Señor y me está cambiando y me seguirá cambiando. ¿Cómo se dice? Esos arranques de ira que nosotros tenemos. That's not. Esas actitudes enfuerzan la estructura demoníaca porque no sabemos controlar nuestras emociones. Wow, this is big. Y es la realidad. Pero gracias al Señor que Él nos está llamando y por medio del poder del Espíritu Santo podemos llamar a que nos ayude a que seamos sanados, porque esos ataques de ira es por algo que pudo haber sucedido. Por ejemplo, los huérfanos que no tuvieron padre
Hay muchos vacíos dentro de ellos en sus corazones y sienten ira porque no se llenaron las necesidades, no fueron llenadas y hay un vacío y no se encuentran. Las minorías pueden ser maltratadas y pueden producir esa ira porque no tienen sus derechos. Acuérdense en que nosotros, en la parte de la porción del profeta, están luchando por los derechos individuales, ¿sí o no? Y entonces se encuentra justificación. Dice así, estos son individuos que no se encuentran en ningún lugar, no caben en ningún paquete, están llenos de ira y por eso atacan. Las víctimas raciales tienen razón para estar enojadas con aquellos que los han hecho víctimas, pero no tienen razón de pecar. Porque podemos tener la herida, pero no tenemos razón de responder y hacer más daño y traer fragmentaciones y rompimientos y más separaciones. Eso es lo que, yo tengo otra forma de decirlo y lo decía antes, es la forma como alimentamos a diablo y a todos los demonios. Años atrás estábamos tratando de entender cómo quitarle el poder a la reina del cielo, que es conocida como la esposa de Satanás. Y es evitando la violencia, el aborto, las orgías, todo el pecado que es lo que alimenta al mundo de la oscuridad. ¡Wow! Esa es la realidad. Y ahora que con esta enseñanza decía, Señor, ¿qué tal? Es de la misma forma presentada de otra manera, que no nos damos cuenta que nuestras actitudes y nuestras formas de responder están alimentando la estructura demoníaca. Aleluya, Lord, que nos damos cuenta porque podemos pedirle al Señor, ayúdanos, Señor, porque tenemos que ser guiados por el Espíritu y no por la carne. Y hablamos que hay emociones que son sanas, pero hay emociones que están unidas con el mismo infierno cuando reaccionamos de esa manera. Bueno, vamos a ver menos 40. Menos 40. Uy, oigan esto. En esta el porcentaje es más alto. En aislamiento, en silencio. Este sí lo voy a leer completamente. El grupo que es aún mucho más grande es el de menos 40. Son aquellas personas, que no caemos allí, que se apartan silenciosamente de todos los problemas. No me gusta algo aquí y me voy. A ellos no les gusta otros segmentos, entonces se separan de ellos. Es un vuelo blanco, como una comunidad comienza a ser rota. No hay violencia racial, pero la población o las personas o el grupo o la persona se levanta y silenciosamente se va sin tratar de arreglar y ser dadores de vida. Las personas llenas de ira les da poder a la fortaleza demoníaca al nivel menos 60, pero es mucho más peligroso y más perverso cuando las personas se apartan silenciosamente. Para mí es completamente increíble que tenga más daño la persona que se aparta silenciosamente. ¿Y saben por qué? Porque la cantidad de personas que lo hacen diariamente es mucha más grande. Y por esa forma se reenforza la estructura demoníaca. ¿Me están entendiendo? My God, qué responsabilidad la que tenemos ahora. Pero qué bueno que el Señor nos está ayudando para entender. Dice así, las personas que no le gustan el pastor o el coro o las personas que cuidan los niños, que en vez de resolver problemas y hablar claramente para solucionar el problema para que la comunidad completa tenga algo mejor y hacer una contribución siendo dadores de vida por lo que quizá no está funcionando correctamente en ese lugar, sino se aparta silenciosamente, se aleja y deja las relaciones rotas, que es algo que el Señor no quiere, porque Él desea que vivamos en comunidad. Él nos ha llamado a amarnos los unos a los otros, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Estamos matando de raíz. Ahora,
Es importante entender y aprender, porque entre nosotros más vamos creciendo. Tenemos que entender la diferencia cuando odiamos el pecado, lo que es malo. Yo puedo percibir lo que es malo, una fortaleza negativa, una fortaleza demoníaca que puede estar trabajando en una persona. Eso lo voy a aborrecer, pero no puedo aborrecer a la persona. Tenemos que separar el pecado, lo horripilante, de la persona, que la persona está bajo esa influencia. Entonces nosotros, y vamos a aprender en escalas más arriba, no tenemos que salir huyendo, sino buscar de Dios cómo yo puedo ayudar aquí. Pero si nosotros estamos heridos, nos dan con una pequeña cosa, nos mandan al piso. Pero cuando vamos creciendo espiritualmente y vamos siendo sanos, podemos ver lo que está sucediendo y ser dadores de vida. Puede que no de frente en frente, pero con una oración. Cuando el espíritu nuestro está sano, no reaccionamos con la carne, sino reaccionamos con el espíritu y podemos ser dadores de vida. No estamos actuando carnalmente como actuamos normalmente con el chisme de la hora. O sea, tenemos que entender que cada vez que esto ocurre, uy Dios mío, que esto nos llegue bien adentro, que cada vez que nosotros nos comportamos así, la fortaleza demoníaca en nosotros se fortalece, se le da poder. Cuando nosotros, ahora, estamos creciendo, acordémonos que todos estamos creciendo, pero es importante identificar dónde estamos, porque a veces nos sentimos, a veces digo yo me siento bien y de pronto el Señor me muestra algo, digo, ay Señor, gracias. Pero cuando empezamos a ver en dónde estamos y a tener este tipo de revelación, sabemos que necesitamos estar en la presencia de Dios, porque solamente el amor de Dios en nosotros, depositado en nuestro espíritu, puede responder en el espíritu y no en la carne. La carne de cada uno de nosotros, si no está completamente bajo el dominio del espíritu, no vamos a ser los embajadores de Cristo que Él quiere. Y no tenemos que matar la carne, la tenemos que doblegar con el espíritu, porque el alma es bello. El Señor dice que Él ama nuestra alma, el alma que está dirigida por el Espíritu. Vámonos al 20, menos 20. Tolerar el silencio, miren eso. Cuando se tolera silenciosamente por una buena causa. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Yo pensé que ahí estaba súper bien cuando lo estudié. ¡Oh, my God! Dios mío, ¿qué pasa? Tolerar en silencio es peor que ser satánico. Pueden ustedes creerlo, cuando yo lo vi yo no lo podía creer. Les voy a leer las palabras exactas. Dice así: yo veo todo esto muchas veces en comunidades de fe, particularmente cuando estamos tratando de alcanzar una ciudad. Lo hemos visto cuando nos reunimos diferentes denominaciones, diferentes iglesias, que vamos a orar todos juntos para alcanzar la ciudad, para evangelizar la ciudad completa. Dice, esto lo veo normalmente en comunidades de fe, particularmente cuando estamos tratando de alcanzar una ciudad. Las iglesias se unen juntas porque ellos saben que necesitan hacerlo. Ellos saben que eso es lo correcto y ellos toleran silenciosamente las cosas que no les gusta acerca del otro. Pero miremos a nivel individual. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos con las personas que no nos gustan? Miren lo que dice. Dice, ellos y las personas se muerden la lengua y andan en puntillas alrededor de las cosas que no les gustan, que son terriblemente ofensivas para ellos, y ponen la mejor sonrisa plástica para estar en unidad, sirviendo con personas que realmente no nos gusta, Señor. Como si eso pudiera esconderse y pudiéramos estafar a Dios. Para que Él haga algo para ellos, porque ellos han tenido la resistencia de tener los labios callados, resistiendo a las personas que a ellos no les caen bien. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? Ninguno.
tolerar el silencio, pero va a seguir. La tolerancia silenciosa es mejor que el apartarse silenciosamente. Es mejor. Porque ya estamos en -20, mira, ya nos vamos acercando. Es -20 aparentemente, pero causa más daño. Porque esta área hay muchas más personas haciendo eso. En porcentaje la cantidad es inmensa. Por eso se trae, por eso se fortalece la estructura demoníaca. Y si nosotros, vamos a mirarlo a nivel individual, si nosotros estamos haciendo eso todo el tiempo, ¿cómo estamos fortaleciendo la estructura demoníaca? Porque no estamos tratando con la situación cada vez que tenemos que hacerlo. Tenemos que saber cómo solucionar las situaciones y no meterlas debajo de la alfombra, porque somos muy buenos para eso. Y finalmente, ¿qué se está haciendo? Rompiendo las estructuras, las relaciones verdaderamente, porque es una relación falsa. ¿Somos verdaderos o no? Entonces, el Señor nos está enseñando a ser diferente. Dice claro, la tolerancia silenciosa es mejor que el apartarse silenciosamente y es mucho mejor que las acciones cuando se atacan llenos de ira. Pero realmente, esta es la parte más importante, pero realmente no ganas ninguna autoridad espiritual si actúas de esa manera y genuinamente reenforzas la estructura demoníaca en tu vida y sobre la comunidad donde te encuentres. Wow. -0 es un individuo, ya lo hablamos. Oigan esto, es un individuo que simplemente ha rechazado selectivamente un ministerio o ministrar en ciertas partes. ¿Qué llamamos ministrar selectivamente? Es cuando quiere trabajar donde las cosas son fáciles, que son la mayoría de nosotros los cristianos. Cuando tenemos que trabajar con una persona que es difícil, que no se puede, pues nos apartamos. Y más bien le queremos dar a las personas que son más fáciles, porque producen fruto rapidito. Das para la gente que tiene más tiempo en el mundo, pero la gente que no le gusta o que se comportan así, no la quieren ni acercarse. Ese es el nivel 0. ¿Por qué? Porque estamos heridos. Porque realmente el Señor no ha sanado lo suficiente para poder ver a las personas a través del corazón de Dios. Porque Jesús nunca rechaza. Jesús nunca rechaza. Pero vamos llegando allí y yo sé que a través de estas enseñanzas el Señor nos está sanando, nos está cambiando la perspectiva y podemos declarar a gritos, Señor, necesito que tú sanes lo que ni siquiera yo sé que necesitas ser sanado para que yo pueda representarte y ser tu embajador aquí y tener el corazón de intercesor que tú tienes por cada uno de nosotros. Debe de existir un compromiso de trabajar con un grupo en particular sin interesar si es fácil o difícil. Dice Arthur, esta ha sido una de las marcas de Plumb Line, porque nosotros no estamos contentos con los éxitos y los triunfos, sino estamos buscando las respuestas para las cosas que son difíciles, que no son fáciles de arreglar. Dice él que una de las curvas de crecimiento en su ministerio fue cuando él comenzó a entender más abiertamente el ámbito demoníaco. Y es bastante interesante y seguiremos la semana entrante. Continuará.